que me hicieron en el chat. En el chat de Teams, pero como decirles, prefiero atenderla aquí en clases. Entonces vamos a ver. Yo creo que eso está en el... Ajá, ya la encontré. ¿Cuál era la consulta? Voy a llevármelo para la pizarra y ustedes me lo voy a llevar para la pizarra para que vean cómo es que se desarrolla la solución de esta pregunta. Entonces me lo voy a llevar para la pizarrita. Y esta es una operación polinómica. Dice, dado los siguientes polinomios, n de a igual a 6 a la 4 menos 3 a la 2, m de a igual a 2 a la 2 menos 3a, y p de a igual a 2a menos 6 a la 4, determine la expresión algebraica más simple que se obtiene al efectuar esta operación. M de a la 3 menos 5 medios de p de a menos 5 de ma por n de a. Entonces aquí, nada más recordar que, bueno, m de a lo voy a tener que sustituir por su expresión. Eso va aquí. El p de a, que es este de acá, lo voy a tener que sustituir por su expresión. Y, bueno, aquí hay otro m de a. Ese también tengo que sustituirlo por la expresión de m de a. Vamos a ver, se me pasa el colorcillo. Y n de a también te voy a tener que sustituir. Mira, estaba usando el mismo colorcillo azul. Aquí, con este celestico. Entonces aquí lo sustituyo acá también. Entonces hagamos las sustituciones para ver qué operación nos queda. Nos queda que m de a va a ser 2a a la 2 menos 3a todo elevado al cubo menos 5 medios por el p de a, pero el p de a son 2a menos 6 a la 4 menos 5, m de a son 2 a la 2 menos 3a por el n de a, pero el n de a son 6 a la 4 menos 3 a la 2. Una vez que los tengo ahí, entonces simplemente es ir desarrollando las operaciones. Está al cubo. Recordar que este primero va a ir al cubo. Para ver si me logra agarrar mejor este cuchillo electrónico. 2 a la 2. Es que ya vi que estaba apretando. Eso a la 3. Menos 3 por... Va a ir un 2 a la 2. Ahora él va al cuadrado. Y aquí entra el 3a. Más 3. Y ingresa el 2 a la 2. Pero el cuadrado ahora lo va a llevar el 3a. Menos el 3a a la 3. Luego este 5 medios lo puedo multiplicar de una vez aquí y aquí. 5 medios por 2 me va a dar menos 5a. Eso lo ponen ustedes en la calculadora y les va a dar menos 5. Luego menos 5 por menos 6 les va a dar más 15 a la 4.
menos un 5, pero voy a tener que multiplicar primero los paréntesis entre sí. 2 por 6, 12, a la 6. Luego 2 por menos 3 son menos 6, a la 2 con a la 2, a la 4. Luego menos 3a por 6 a la 4, menos 18 a la 5. Multiplicando 3 por 6, 18, a la 1 por a la 4, a la 5, perdón, a la 5, no es a la 15. Ahí sí me perdí yo. No sé por qué puse 15. Es a la 5. Y luego menos 3a por menos 3 a la 2, menos por menos me va a dar más. 3 por 3, 9. A la 2 con a la 3. Ok, paso que sigue es resolver lo que se pueda de las potencias. 2 a la 3 son 2 por 2, 4 por 2 son 8. A la 2 a la 3, 2 por 3 son 6. Luego 2 a la 2 son 4. Por 3 son 12. Por 3 son 36. A la 2 a la 2, 2 por 2, 4 y 1 son 5. Más. 3 a la 2 son 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 por 2 son 54. A la 2 con a la 2, a la 4. Luego sigue esta de acá, serían 3 por 3, 9 por 3, 27. A la 3. Y bueno, mantengo siempre el menos 5a. Y más el 15 a la 4. No. Oiga, suba un momentito aquí. Estos están malísimos. Son menos 5 por 2, son menos 10. En a la 2, mira, estoy factorizándolos. Quedé con el cassette de ayer. Y bueno, aquí sí son 15, pero 15 en A. Es que eso es válido solamente si estamos en cálculo 1, esos resultados, si no, no. Entonces rendían 10 a la 2 más 15 en A. Ok, ahora sí. ¿No? Más 15 en A, ahora sí, ya ahora sí está corregido esto. Entonces aquí quedaría menos 27 a la 3. Bueno, hay que corregir esto de acá. Aquí sería menos 10 a la 2 más 15a. Ok. Oiga, esto se va a hacer un arroz con mango, con todas esas potencias. Luego, el menos 5 tengo que multiplicarlo por todos estos bichitos que están acá. Menos 5 por 12 son menos 60. En a la 6. Menos 5 por menos 6 son 30 positivos. En a la 4. Menos 5 por menos 18. Uy, 5 por 18. Y ese bichillo da 90. Entonces más 90 en a la 5. Menos 5 por más 9 sería menos 45 en a la 3. Y una vez que los tenemos ahí, lo que hacemos es buscar los que tengan los mismos exponentes. Entonces, por ejemplo, buscamos los que tengan a la 6. En a la 6 tengo aquí a 1. Tengo este segundo. Y nada más. A 8 se le quitan 60 menos 52. En a la 6. Luego tenemos que buscar los de a la 5.
En A a la 5 tengo a este. Y tengo a este. Menos 36 más 90. Son 54 positivos. Entonces, más 54 en A a la 5. Luego, tenemos lo de A a la 4. Tenemos aquí a este. Y tenemos a este. Oye, esos son 84, porque los dos están positivos. Más 84 en A a la 4. Y seguimos con un gran negativo. Menos 27 A a la 3. Y menos 45 A a la 3. Eso da menos 72. A la 3. Bueno, ya la 2 no tiene. Entonces sería menos 10 a la 2. Y con el A no tengo. Entonces más 15 en A. Y para de contar. Así quedaría el polinomio. La respuesta del polinomio de toda esa operación es esta. Menos 52 a la 6. Más 54 a la 4. Más 84 a la 4. Menos 72 a la 3. Menos 10 a la 2. Más 15A. Y estaríamos. Por cierto, creo que fue una compañera la que hizo esta consulta. Voy a revisar el nombre. Profe, creo que fui yo. Hilary, ¿verdad? Montoya. Sí. Sí, y ahora sí le quedó claro. Sí, profe, es que también estaba multiplicando ahí mal lo del menos 5. Es que me resultó muy extraño pues, devolverle la retroalimentación de lo que usted me estaba preguntando ahí en el mismo chat de Teams. Entonces, por eso preferí iniciar la clase con esta duda suya. Así me Más bien, sirve muchas gracias, profe. con todo gusto. Así me sirve para aclararle a todos y que vean cómo es que se trabaja una operación polinómica a esta escala, ¿verdad? Que es bastante extensa, ¿verdad? Es muy extendida. Profe, estos ejercicios son los que podemos subir cuando en la semana 6 al portafolio. Exactamente, estos ejercicios y esos que usted está haciendo así, esas son su evidencia, son su portafolio. Ok, gracias, profe. Ok. Voy a guardar esto. A ver, tengo que quitarme el disco de ayer, que ayer fue cálculo 1. Profe, qué pena, disculpe, ¿se me puede explicar un momento cómo es que funciona lo del portafolio? Ya le voy a explicar. Deme chancecito para solución de duda, ejercicio 2. Nada más para guardarlo y ya me devuelvo con ustedes. Sí, lo del portafolio funciona así. Ustedes van desarrollando ejercicios a través de las semanas y ustedes van haciendo los procedimientos en un cuadernito, en una hoja, como ustedes quieran. Y lo que hacemos es que en semana 6 yo me dedico a ver las dudas de ustedes y yo les voy a habilitar en Teams una sección de tareas que se va a llamar portafolio 1. Yo voy a subir un formato Word ahí, que le voy a poner en portafolio 1, le voy a poner una portadilla y eso. Voy a habilitarlo también ¿cómo es que se llama? En el campus virtual. Y ustedes van a subir ahí ese documento que ustedes han ido desarrollando a través de las semanas en estudio individual de los ejercicios que han aparecido ahí como prácticas adicionales o complementarias en los lineamientos. Esos lineamientos están en el campus virtual,
pero en el grupo colegiado, introducción al cálculo colegiado, ustedes se van a lineamientos y ahí van a encontrar todo lo del primer parcial. Entonces buscan los lineamientos del primer parcial y ahí van buscando y encontrando los ejercicios de las prácticas complementarias. Ese va a ser su portafolio, va a ser su evidencia. De tal manera que en la semana del examen yo me voy a dedicar a revisar y a aclarar las dudas de ustedes para efectos del examen. Pueden ser del mismo portafolio, ejercicios que ustedes vean que no lo lograron, o ir resolviendo aquí también ejercicios con un cierto nivel ya de dificultad. Se supone que ya para semana 6, como estamos para antitos del examen, ustedes ya han repasado, ya se han sentado a analizar un poco toda la materia y entonces ya ahí podemos entrarle con mucha calma a lo que es las dudas de ustedes, ¿verdad? Y ver cuáles son sus dudas. Esa es la idea con el portafolio que tengo yo para este cuatrimestre, que sean evidencias de ustedes, que no sean impuestas. Ustedes son los constructores de su propio conocimiento bajo la metodología STEM. Entonces, bajo ese sistema y ese paradigma, el portafolio, igual que el proyecto, quedan a criterio de producción original y de investigación y de estudio aparte de cada uno de ustedes. Con respecto al proyecto, tienen que darme un chancecito porque estaba montándolo, pero no me dio tiempo porque me encontré que ustedes son numerosos. Es un grupo numeroso. Dame para ver. Ves, aquí hay 32. Y yo encontré que en la lista eran 38. Pero yo me fui a revisar a las listas de asistencia y hay 6 que no, como que no me coinciden. Entonces, tengo temor de emparejar a esas personas que están ahí en la lista como matriculados, que hayan congelado la matrícula en un grupo y en vez de que queden de 4 en 4, queden grupos de 3 y los otros de 4. Ahí sí no sería justo. Tengo que ver cómo hago para localizar a esas personas que faltan y preguntarles si van a continuar o no para poderlos entonces eliminar de la lista y ahora sí agrupar a los estudiantes que sí están aquí en el curso y tratar de que se trabaje lo más parejo posible, porque si son los 32 de aquí que están acá, salen 8 grupos de 4, pero si son los 38 que aparecen en la lista matriculados, ahí sí me va a desbalancear porque me harían falta 2 estudiantes para 40. Entonces tendría que hacer grupos de 4 al inicio y los últimos 2 grupos de 5. Pero ya eso va a depender de si están o no están realmente matriculados acá, ¿verdad? O si congelaron o no sé qué habrá pasado. Exactamente, es para tenerlos claros y que no haya problemas con los grupos. Esa es la idea. Esa es la principal idea que estamos buscando con yo. Lo que quiero tener es claro quiénes son los estudiantes activos en este momento, de tal manera que en cada uno de los grupos de proyecto sean estudiantes que estén activos, que estén comprometidos, tengan su camiseta puesta, ¿verdad? De introducción al cálculo y no vaya a haber ningún problema de grupos así desajustados, ¿verdad? Porque eso ya me pasó el cuatri pasado con cálculo 1. La lista era extensa y resulta que los que estaban llevando realmente el curso eran 8 menos de los que aparecían en la lista y vieras que eso sí origina un desbalance en los grupos, ¿verdad? Porque incluso hubo grupos que quedaron solamente de 2 personas, porque a la hora de agruparlos yo los agrupo de 4 en 4, de acuerdo con el orden de lista. Y resulta que parte de los 8 quedaron muy amontonadillos entre los grupos 5 y 8 y resulta que quedaron grupos de 2 y esa no es la idea es que queden ojalá lo más parejitos posibles, ¿verdad? Y lo hago así con orden de lista para que no digan que es que estoy ya poniendo a fulanito que es amigo de fulanito junto, no, simplemente de acuerdo al orden alfabético y si les toca, les toca.
y si no les toca, no les toca. ¿Estamos claros? Sí, profe, yo tengo una duda ahí, digamos, más o menos cómo es que funciona el proyecto en Intro al Cálculo. Ok, entonces dame chance para buscar el machote del proyecto y vamos a hacer un borrador para que ustedes vean. Ok, estoy aquí desplegando el machote eso está en Word y voy a buscarles. Jefe, Dígame. me voy a salir un toquecito para pasarme a la compu. No hay Sí está, problema. no hay ningún problema. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok. Ok, vamos a ver para que vean cómo es lo del proyectillo. Voy a traerlos primero a lo que es el programa del curso, porque de ahí es donde salen los temas. Este es el programa del curso, usted lo va a encontrar en el campus virtual, en la sección importante, en la carpeta que dice importante, y en esta parte que dice contenidos es donde van a salir los temas para el proyecto matemático. Entonces vea que están las expresiones algebraicas con una variable, factorización de polinomios, ceros de polinomios en una variable. Tenemos también las ecuaciones algebraicas lineales, cuadráticas y de grado 2 y con valor absoluto. El cuatri pasado hubo un grupo que trabajó muy bien esta parte de las ecuaciones algebraicas lineales. Ellos tomaron ese tema base de referencia en matemática. Y vean lo que hicieron. Entonces voy a irme a proponer el proyectillo para que ustedes lo vean cómo es. Entonces aquí, tema matemático aplicado al contexto cotidiano y la cultura sistematizada. Entonces ellos agarraron las ecuaciones algebraicas lineales. Ese fue el tema que tomaron ellos. Y resulta que uno de ellos era muy aficionado a la parte del comercio y la economía. Entonces pusieron aplicado en el punto de equilibrio en la oferta y la demanda de los combustibles. Uy, a esta parte sí no me acuerdo. Y lo que hizo uno de ellos fue, bueno, ya se repartieron. Uno de ellos fue y buscó los datos, por ejemplo, de ventas en una gasolinera. Y más o menos en bruto por semana. Y resulta que de ahí ellos empezaron a poner, a verle lo que ocurría, por ejemplo, en la compra de la gasolina que hacía la gasolinera, valga la redundancia, y la venta de esa misma gasolina. Y encontraron una relación de que cuando el precio estaba alto, esa gasolina, esa compra que hacía el señor de la estación de gasolina, tardaba más de la semana en venderse. Pero cuando el precio estaba bajo, resulta que en esa semana había que hacer una doble compra de gasolina porque se vendía más rápido. Entonces fue bastante interesante porque ellos hicieron todo el estudio, lo presentaron con 4 semanas, no fue tan extenso, fueron los datos de 4 semanas nada más. Presentaron un gráfico y tiraron entonces toda la parte histórica. En la parte histórica, bueno, vienen los integrantes, ellos llenaban esa parte, lo que era el planteamiento del problema es la realización de la explicación del proyecto, porque es lo que pretende y cómo se realizará. Y todo el proyecto debe presentarse en forma ordenada, clara y en formato APA.
extensión máxima, nueva página. Aquí en esta parte plantearon la importancia y la necesidad de hacer estudios de mercado y poder analizar qué ocurre entre la oferta y la demanda en los combustibles y de qué manera incide el precio en esa, y se echaron toda esa parte investigativa en esta parte de la introducción. Y luego los objetivos, ellos se propusieron como los objetivos generales. Ya ahí no se los voy a decir porque les estaría casi que soplando el mismo proyecto de ellos y eso no se vale, tiene que ser original. Y en la parte del problema se hace la contextualización del estudio por medio de un breve planteo y justificación que detalla el propósito principal que desean alcanzar con el estudio. Se puede plantear una pregunta sobre la necesidad de conocer cierto tema y el impacto que este podría tener en distintos ámbitos, así como los beneficios. Es importante describir el público al que va dirigido, ya sea profesores, estudiantes, investigadores, y el alcance que podría tener. Generalmente se completa este apartado con una serie de preguntas generativas sobre una problemática que se podrá responder a partir de los objetivos y el proyecto de investigación. Todas las fuentes que se utilicen deben ser debidamente citadas en el formato APA 7. Extensión máxima de una página, y se da también la justificación del problemilla, ¿verdad? En base al tema que se escogió. Y aquí es donde venía la parte del marco histórico. En el marco histórico se deben presentar un abordaje de antecedentes sobre los que se originaron las teorías y los métodos que utilizarán. Aquí se destacan los precursores o pioneros, representantes de cada aspecto que incluya la investigación. Generalmente se ordena cronológicamente con una línea de tiempo continua hasta la actualidad. Es importante descomponer el tema en una serie de posibles subtemas que permitan descomponer el constructo en un abordaje más amplio e integral. Se deben utilizar citas bibliográficas según el formato APA, según sean requeridas. Y por ejemplo, para la historia del tema matemático, y era muy específico, era el álgebra de las ecuaciones lineales. Y encontraron cualquier cantidad de fundamentos matemáticos, encontraron bastantes representantes. Y la historia del subtema es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Y fue bastante interesante porque encontraron incluso como referencia a John Nash. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del matemático John Nash, ese matemático que la historia de él, la vida de él, dio origen a la película Una mente brillante. Y a mí me llamó mucho la atención porque parte de lo que él gana como premio Nobel en 1994, creo que es esta idea entre la oferta y la demanda, ¿verdad? La parte competitiva, que entre más, ¿cómo es que se llama? Más competidores hayan sobre un mismo lugar o sobre una misma producción, más se van a aniquilar entre ellos. Entonces fue muy interesante cómo lo tomaron ellos y cómo lo presentaron para el proyecto de ellos, ¿verdad? Entonces a mí me gustó mucho ese proyecto. Me agradó la idea, cómo lo abordaron y cómo lo vieron, y sería interesante en algún momento hacérselo llegar al gobierno para que se den cuenta que no es subiendo el precio de la gasolina que van a tener más ingresos, ¿verdad? Ellos plantean parte de las soluciones eso, ¿verdad? Que no es subiendo el precio de los combustibles que el gobierno va a obtener más ingresos, sino que más bien tiene que ser hacia la baja para que por volumen y por ventas obtenga mayores ingresos a la hora de dispensar o de vender el combustible, ¿verdad? Entonces ese proyecto fue bastante interesante en ese aspecto. Pero como les digo, ya ahí queda, no me gusta imponérselos, porque en la metodología STEM, ustedes son los constructores de su propio conocimiento y los que van a tener esa pequeña duda para irla ahondando, ir investigando, tener un referente más sólido de esa pequeña dudilla que tienen por ahí en algún tema en específico,
y que ustedes lo relacionan con, pues, con los contenidos del curso, ¿verdad? Principalmente esa es la idea del proyecto, que ustedes trabajen un poquito esos temas y que se den cuenta que en realidad sí se pueden aplicar en la vida real, ¿verdad? Eso es para responder la pregunta de muchos de ustedes que se hacen en secundaria y cuando estaban con el profesor de matemática, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces ahí se van buscando esas metodologías para que ustedes vean que en realidad sí tiene aplicación. La matemática tiene mucha aplicación en la vida diaria, ¿verdad? Y en la vida práctica. No es así como que es muy alejado de la realidad. Yo sé que en primaria y en secundaria ustedes lo ven así porque no veían las aplicaciones, pero ya cuando están acá, ya en la carrera profesional, ustedes, ese es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Ustedes, ya en el nivel laboral, la principal función de ustedes como ingenieros es buscar soluciones a problemas específicos. Y muchas veces esos problemas son inéditos, ¿verdad? Porque nadie los había presentado antes, fue algo que se le presentó a la empresa en el momento en que, en ese momento determinado, y en donde ustedes pues tienen que poner todo su ingenio a trabajar para poder eh, pues plasmar una solución que sea acorde a lo que pretende la empresa, ¿verdad? Básicamente esa es la idea. ¿Les quedó claro lo del proyecto? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. Y la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes tengan ese panorama ahí en cuanto al proyectillo, ¿verdad? Mira, que hay una duda en el chat. Exactamente, a ese, Alejandro, esa fue la conclusión a la que llegaron. Si el precio era bajo, era razonable, ¿verdad? Accesible, pues resulta que el volumen de combustible dispensado y vendido era el doble. A que si el precio era alto, pues resulta que ese volumen de combustible disminuía totalmente y era muy notorio en los puntos que ellos presentaron y en los datos que ellos presentaron, ¿verdad? Entonces fue bastante interesante. Ese proyecto me gustó mucho. Fue muy vacilón en ese sentido. Y es algo que uno tiene como que la sensación, pero ya visto con números y con datos y con matemática que la respalde, eso pues le podría dar una muy buena luz al gobierno, ¿verdad? Ese proyectito yo lo tengo por ahí y en algún momento, ya cuando vamos a la parte presencial, yo sí pienso ir a entregársela al presidente que sea, ya sea este o al que sigue, porque no sé cuánto vamos a tardar en este aislamiento, porque la pandemia se nos alargó un poco más de lo esperado. Yo espero que en algún momento logremos salir de esto, realmente, y volver otra vez a la presencialidad. Y para mientras irla llevando así como la estamos llevando. Aunque ustedes no lo crean, yo también estoy estudiando y ha sido bastante, pues, difícil estar en esta metodología, en esta modalidad, ¿verdad? Virtual y prácticamente preguntarle al profe también por medio de un chat. En la universidad donde yo estudio no se usa el Teams, sino que se usa el Zoom. Entonces, por medio del chat de Zoom, estarle consultando las dudas y todo eso, a veces uno se tiende a frustrar y tiende a sentirse como que no va avanzando o como tiene que ser. Pero bien, así se va y así estamos y así hay que sobrevivir. Nos tocó vivir esta parte a nosotros. Ok, entonces volvamos a los lineamientos. Ok, este es el programilla. Vamos a cerrarlo. Ok. Ahí tienen que estar viendo el PDF de los lineamientos. Ya habíamos visto un poquito sí. la parte
parte teórica de la factorización y habíamos quedado en factorización por factor común. Así habíamos quedado, ¿verdad? Sí, profe, quedamos Sí, ahí profe. cuando tienen la misma variable. Cuando tienen la misma variable y que vamos a tratar de factorizar al máximo. Entonces me los voy a llevar a la pizarra para empezar a ver cómo es la solución de esos ejercicios. Vamos a poner nuevo y voy a traerme el primero de esos ejercicios de los lineamientos. Esta parte de factorización, yo lo que siempre les digo a ustedes es cómo realizar divisiones de polinomios, pero donde yo voy a construir el polinomio que a mí me sirve. Bueno, el ejemplillo del proyecto, déjenme salvarlo, pero lo voy a salvar en la carpeta que yo voy a subir ahora, después de la clase en el Teams, para que ustedes lo vean. Por lo menos las ideas iniciales, ¿verdad? No les voy a subir un proyecto porque si no, ahí sí sería problemático el asunto, porque la idea es que sea original de producción de ustedes y que tengan presente esa parte, ¿verdad? Que tiene que ser totalmente original. Ok, ahora sí, ya salvé ese material para ustedes. Y aquí tenemos ejemplo, factorización por factor común, factoriza al máximo cada polinomio y simplifique si es posible. En las factorizaciones por factor común, como les digo, uno construye el monomio que va a dividir. ¿Cómo lo construye? Uno toma primero los coeficientes numéricos, el 8, el 6 y el 2. Vamos a sacar un máximo común divisor. Entonces todos tienen que tener la misma divisibilidad. Aquí todos son divisibles por el número 2. Entonces serían 4, 3 y 1. Resulta que 4, 3 y 1 ya no tienen ningún divisor en común. Entonces resulta que el máximo común divisor de 8, 6 y 2, y ahí es los factores. En este caso sería el número 2. Entonces ya yo sé que aquí el divisor va a tener a 2 porque me va a dividir a todos los números o los coeficientes numéricos de cada uno de los monomios. Ahora, me fijo en las variables. Vean que todos tienen la misma variable. Pero resulta que esta variable tiene exponentes distintos. Entonces voy a tomar al exponente menor. Y empiezo a realizar la división. Aquí se las voy a poner en otro color por este lado, en primera instancia, para que vean cómo es que se hace. Yo tomo entonces a 8y a la 2 y lo voy a dividir por 2y a la 2. Y hago 8 entre 2 son 4. Y a la 2 entre y a la 2, división de potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Como la resta me está dando 0, 2 menos 2 es 0, ya no lleva la variable. Entonces el resultado de esa división de este primer monomio entre su factor común va a ser 4. Entonces ese 4 va a ir aquí dentro del paréntesis. Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con el 6y a la 3. Entonces yo agarro a 6y a la 3 y lo voy a dividir entre 2y a la 2. Y hago 6 dividido entre 2 son 3. A 3 le quito 2, me queda una de la y. Entonces aquí me va a quedar más 3y. Y me quedaría para dividir menos 2y a la 4 entre 2y a la 2. Entonces lo divido. Y hago menos 2y a la 4 entre 2y a la 2.
Entonces, menos 2 entre 2. 2 entre 2 es 1, pero menos entre más es menos. No ponemos el 1 por el momento. Vamos a ver qué pasa con las variables. Ya la 4 entre ya la 2. A 4 le quito 2, me quedaron 2. Ah, sí me quedó variable, entonces me queda menos ya la 2. Y ese es el que va exactamente aquí. Profe, Dígame. ¿de dónde sacó el menos y a la 4? Menos 2 ya a la 4. Ajá. Sale de aquí, del polinomio que estoy factorizando. Menos 2 ya a la 4. Ok. Gracias. Okay. Igual ocurre con el 8 ya a la 2 y con el 6 ya a la 3. Salieron del polinomio que yo estoy factorizando. Claro, yo aquí les estoy poniendo esta parte para que vean cómo es que trabaja. Más adelante ya ustedes lo van a hacer mentalmente, porque en realidad esta parte no es tan necesaria escribirla, uno puede hacer la división directo. 8 entre 2 son 4, a 2 le quito 2 es 0, 6 entre 2 son 3, a 3 le quito 2 me da 1, menos entre más es menos, 2 dividido por 2 es 1, no lo pongo, hasta ver qué pasa con la variable. A 4 le quito 2, me quedaron 2, entonces me queda ya la 2. ¿Lo vieron cómo es de manera directa? Sí, profe. Ok. Pero aquí les voy a dejar en este primer ejemplo esta parte para que vean qué es lo que hace uno mentalmente, ¿verdad? Para ir sacando los resultados del polinomio ya factorizado. Voy a traerme el segundo ejercicio. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Qué pasa si, digamos, en vez de todos poderse dividir por 2, se pueden dividir por 4 y después se pueden dividir por 2? ¿Cuál sería el MCD? ¿El 4 o el 2? No hay ningún problema, siempre que todos sean divisibles por ese mismo número. Usted puede iniciar la división. Usted puede iniciar la división incluso con 12. Y en algún momento devolverse a sacar un 2. No hay ningún problema. Ok, pero ¿cuál sería el MCD? Digamos, ¿sería 2 o sería el número? O sea, ¿siempre va a ser el primer número por el que podamos dividir o por el último número? No sé si me entiendo. Sí, yo lo entiendo. Pero ahí la respuesta que le voy a dar es, en estos métodos, lo importante es que usted lo comprenda y lo sepa realizar. Entonces, si usted ve que le queda más fácil dividir entre el número más grande, que divida todos los números, hágalo. Ahora, si quiere llevar el orden, pues va 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7. Es el orden creciente, del más pequeño al más grande. Pero si usted puede hacer la división directa por un número 12, por ejemplo, y que en el camino usted se da cuenta después del 12 que tenía que dividir entre 3 y después se da cuenta que tenía que volver a dividir por 2, puede hacerlo, no hay ningún problema. Porque el máximo común divisor es igual que el mismo común múltiplo. Se determina por medio del producto de los factores. Y recuerde que la regla en la multiplicación dice que el orden de los factores no altera en nada el producto. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Vamos a mirar. Uy, este que sigue sí se lo voy a hacer paso a paso, porque hay que visualizarlo. Él es muy vacilón. Este ejercicio B. Ok, el ejercicio B inicia nuevamente sacando el máximo común divisor, pero ahora de estos dos números, del 2 y del 6. Entonces voy a hacerlos un momentito por aquí y por aparte para ver cuáles son el máximo común divisor de ellos. Tienen mitad, pero 1 y 3 ya no tienen nada, entonces el máximo común divisor del número 2 y el número 6 es el factor aquí, que sería el número 2.
Luego, ya yo sé que ahí tiene que haber un número 2. Pero en las variables me fijo, vea que aquí hay una y solita, pero aquí no hay y solita, entonces no la puedo tomar como factor. Pero si me fijo, tengo exactamente el mismo paréntesis en ambos, no les puedo decir monomios, expresiones algebraicas. En cada una de las expresiones algebraicas tengo el mismo factor y menos 3. Entonces a ese lo tengo derecho a ponerlo aquí en el factor común. Pero entre el exponente 2 y el exponente 1, debo tomar siempre al menor exponente. En este caso sería el número 1. Y ahora, ¿quién iría aquí adentro? Y ahí es donde viene el asunto, el meollo de todo. Voy a tener que tomar toda esta expresión algebraica, 2 y menos 3 a la 2, y dividirla entre el factor común, que sería 2 y menos 3. Y vean qué interesante, los números 2 simplifican totalmente, pero aquí tengo división de potencias de igual base. Entre potencia 2 y potencia 1, a 2 le quito 1, me queda 1 del y menos 3. Entonces llego y lo escribo ahí. Ese es el resultado de esa división. Solamente un y menos 3. Menos entre más es menos. 6 dividido por 2. Bueno, vamos a ponerlo acá. No lo vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean. 6y de y menos 3, esa es la expresión algebraica. Lo voy a dividir entre su factor común, que sería 2 y y menos 3. 6 dividido por 2 son 3. Pero el y no tenía con quién, entonces se mantiene el y. Pero vean que aquí tienen exactamente la misma expresión, y menos 3 en el numerador y en el denominador, y yo la simplifico. Y vean que me queda solamente el 3y. Entonces menos 3y. Una vez que tenemos eso, como dice, factorice al máximo cada polinomio y simplifique si es posible. Aquí yo voy a poder hacer una simplificación. ¿Qué tengo que hacer? Nada más voy a quitar este paréntesis redondo y ver para dónde se va la operación dentro del paréntesis cuadrado. Y lo quitamos. Y menos 3, menos 3y. Y me doy cuenta que aquí perfectamente puedo hacer la resta de y menos 3y. Y eso serían menos 2y. Pero a su vez, tengo un detalle. Aquí tengo un signo negativo dentro de ese paréntesis redondo. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, puedo factorizarlo. El ideal sería ponerlo aquí, pero la convención internacional dice que no, que debe irse hasta el inicio de la expresión. Entonces aquí serían menos 2, y menos 3, y voy a cambiarle el signo a este. Entonces sería un 2y más 3. Y para contar. Pero vean que por convención el signo menos tuvo que escribirse totalmente adelante de la expresión. No podíamos dejarlo aquí en medio porque entonces me cambiaría el sentido de la expresión, porque tendría a pensarse que es 2y menos 3 menos el paréntesis 2y más 3, y eso no es cierto, en realidad es un producto. ¿Estamos claros? Pero ¿por qué se hace diferente en comparación a las anteriores? Porque es lo que tenemos a factor común, es un paréntesis y ya no son solamente números y variables, sino que ya tenemos aquí todo un paréntesis
que es el factor común, porque es el que está en ambas expresiones algebraicas y ya no es solamente una variable, sino que ahora es todo el paréntesis. Y eso me puede producir ese tipo de situaciones dentro del resultado del que yo factoricé. Ok, Profe, ¿será que dígame. podemos hacer otro como ese, digamos, que se hace así diferente? Sí, yo creo que el que sigue es así. Vamos a ver. Gracias. Sí, el que sigue es uno de esos clásicos de examen. Entonces voy a llevármelo para que ustedes lo vean. Vean este ejercicio, que en este ejercicio incluso tengo algo todavía más patético. Y es que los coeficientes numéricos son 7 y 4. Eso no tiene ningún divisor en común, entonces ni siquiera voy a intentar sacar un divisor común. Sin embargo, aquí tengo la variable x, pero aquí no la tengo. Lo que tengo a factor común simplemente es el paréntesis que está en ambos lados. Lo único es que tengo que fijarme en una cosa, que el signo del paréntesis está intercambiado, ¿lo ven? Sí, profe. Es decir, la x aquí está positiva y aquí la x es negativa, aquí el 5 es negativo y aquí el 5 es positivo. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, ok. Aquí tengo dos posibilidades. O saco un menos a factor común aquí en el segundo 5 menos x y le cambio el signo a este, o puedo cambiar de posición estos dos y como está al cuadrado, es como si no hubiera hecho nada. Entonces puedo seguir cualquiera de los dos caminos. Voy a seguir este camino de aquí, del cuadrado, para no tener que pensar en un cambio de signos en la segunda parte. Entonces sería 5 menos x al cuadrado y mantengo el menos 4x y el 5 menos x. Ya en este momento el factor común sí se ve totalmente a gritos, que es exactamente el mismo, 5 menos x. Entonces saco a factor común el paréntesis 5 menos x. Y tengo que realizar la división de cada una de las expresiones algebraicas entre su factor común 5 menos x. Entonces esa la voy a hacer por aquí por aparte para que ustedes la vean. 7 por 5 menos x al cuadrado lo voy a dividir entre su factor común 5 menos x. El 7 y dividido entre 1 me va a dar 7. Recuerden que delante de toda expresión siempre está el número 1 por convención. Y aquí hago la resta de los exponentes. A 2 le quito 1, me queda 1. Y resulta que este 7 por 5 menos x va a quedar aquí dentro del paréntesis cuadrado. 7 por 5 menos x. Menos, ¿verdad? Ahí sí puedo poner el menos. Menos entre más es menos. Y me voy a dedicar a ver qué pasa con la expresión algebraica. En este caso sería 4x 5 menos x dividido por la expresión 5 menos x. Si ustedes notan, lo que tiene el numerador y el denominador exactamente iguales, solamente es lo del paréntesis redondo. Entonces me queda solamente como resultado el 4x. Y entonces aquí me quedaría el 4x. Hasta ahí estaríamos bien, pero como hay que simplificar al máximo, entonces yo voy a tener que multiplicar el 7 por el 5 y el 7 por menos x para ver qué operación me va quedando. Entonces 7 por 5, 35. 7 por menos x, menos 7 en x. Ahí ven qué bonito, menos un 4x. Y aquí tendría entonces una resta de variables en x. Pero en realidad no se come una sola resta, sino que es una suma de negativos. Menos 7x menos 4 en x.
Eso me va a producir menos 11 en x. Aquí primero sería 5 menos x y aquí serían 35 menos 11 en x y para de contar. Ya aquí si no le saco nada factor común más porque aquí los signos no tiene sentido cambiarle otra vez el signo y aquí no tiene sentido cambiar signo porque los dos no tienen signo negativo. Y para de contar. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Voy a traerme el ejercicio D. Que vuelve a ser un ejercicio pues más normal. Y aquí tenemos 24 a la 3 menos 18 a la 2 menos 36 a la 4. Y pareciera que si yo tomo los coeficientes numéricos, sí los voy a poder factorizar. 24, 18 y 36. Entonces voy a factorizarlos, a ver qué pasa con ellos. Tratar de sacar el máximo común divisor. Y aquí, por ejemplo, se le responde a la compañera 24, 18 y 36. Bueno, tienen sexta. Vamos a sacar la sexta para bajarlos de una vez. 24 entre 6 son 4. 18 entre 6 son 3. 36 entre 6 son 6. 4, 3 y 6 ya no tienen nada en común. 4, 3 y 6 no hay ningún divisor común para ellos. Entonces el máximo común divisor de 24, 18 y 36 es el número 6. Entonces el número 6 va a ir aquí en el factor común. Ahora, a la 3, a la 2 y a la 4. Bueno, todos tienen la misma variable, la variable A. La del menor exponente sería la del exponente 2. Y empieza a hacer la división. 24 dividido entre 6 son 4. A 3 le quito 2, me quedan 1. Menos entre más, menos. 18 dividido por 6 son 3. A 2 le quito 2, ya no me queda variable. Menos, porque menos entre más, menos. 36 dividido entre 6 son 6. A 4 le quito 2, me quedaron 2. Y pare de contar. Ahí tenemos ese factor, esa operación de factorización por factor común lista. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Este es el ejercicio D. Voy con el ejercicio E. Bueno, aquí este ejercicio E es un ejercicio bastante interesante porque si nos ponemos a revisar, aquí no hay, bueno, si hay coeficiente numérico es 1 y aquí es 5, pero no tiene sentido sacarle el máximo común divisor de 1 y 5 porque solamente va a ser el número 1. En las variables se vuelve a repetir el hecho de que solamente tengo paréntesis en común para ambas expresiones algebraicas. Entonces aquí me quedaría x menos 3 como factor común y habría que ir dividiendo cada una de las expresiones algebraicas para ver hacia dónde se están yendo. Entonces yo agarro 2x más 4
y x menos 3, y lo voy a dividir por la expresión x menos 3. Simplifico y el resultado es 2x más 4. Ah, qué vacilón. Entonces aquí adentro va a ir un 2x más 4. En paréntesis redondo porque él era una expresión de binomio. Luego, menos entre más. Uy, voy a quitar esta porque si no, cuando ustedes estén estudiando se les puede enredar. Menos entre más es menos. Y agarro otra vez la misma expresión, o la segunda expresión, 5 por x menos 3, dividido por el factor común, que es x menos 3. Y resulta que aquí las dos simplificaciones son sobre el paréntesis, y me quedó solamente el numerillo 5. Entonces aquí me quedaría menos 5. Como debo de simplificar al máximo, entonces voy a quitar el paréntesis redondo dentro del paréntesis cuadrado. Entonces aquí me quedan 2x más 4 menos el número 5. Estamos quitando paréntesis cuadrado para ponerlos todos en redondo. Y ahora sí, a 4 le quito 5, serían menos 1. Entonces esto factorizado queda en la forma x menos 3 por 2x menos 1. Y para de contar. Ya ahí está totalmente factorizado ese polinomio. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok. Voy a ver si hay más ejercicios de estos. Así vacilones aquí en el lineamiento. Uno, y ahora hay una parte teórica. Voy a devolverme para el PDF. Y aquí, como les dije al inicio del curso, las fórmulas notables son el pan nuestro de cada día aquí en matemática. Y dice así, factorización por el método de productos notables. Las fórmulas notables juegan un papel fundamental para factorizar polinomios. Y ahí la importancia de recordarlas siempre, pues si se reconoce el desarrollo de alguna de ellas, se podría expresar el polinomio dado como un producto irreducible de otros polinomios, obteniendo así una factorización. Una vez que usted identifica que un polinomio corresponde al desarrollo de una fórmula notable, verifique que cumple con las condiciones establecidas en los productos notables para así poder efectuar la factorización requerida. Este método nos introduce dos fórmulas notables más, las cuales son la diferencia y la suma de cubos. Las mismas se detallan a continuación. Aquí tengo la diferencia de cubos. A a la 3 menos b a la 3 me va a factorizar como un a menos b por un a cuadrado más un a por b más b cuadrado, la famosa diferencia de cubos. Y a a la 3 más b a la 3 va a factorizarme como un a más b por un a cuadrado menos ab más b cuadrado, que es la suma de cubos. Nota: los trinomios cuadráticos que resultan al desarrollar la fórmula notable de la suma y la diferencia de cubos, por ejemplo, al cuadrado más a por b más b cuadrado, nunca serán factorizables, por lo que es innecesario gastar tiempo buscando algún método de factorización que permita factorizar estos términos. Estamos. Y aquí viene ya la factorización por productos notables. Entonces nos vamos a devolver a la pizarrilla para empezar a hacer esos ejercicios ahí en la pizarra.
Entonces vean este ejercicio. Este ejercicio es bastante interesante. Dice, ejemplos de factorización por productos notables. Factorice al máximo cada polinomio y simplifique si es posible. Tenemos 500 más 108, 500x a la 15 más 108 en x a la 9 para factorizar. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es ver si los coeficientes numéricos 500 y 108 tienen un máximo común divisor. Esta línea me quedó pero más torcida que la línea del gobierno. Quedó un poquito mejor. Ok, 500, voy a revisar, porque 108 yo sé que es divisible entre 12. Vamos a ver si 500, no, 500 no es divisible entre 12. 108 sí lo es. Vamos a ver, 500 dividido entre 9 tampoco. Entonces digo, vamos a tener que ir despacio. Ni modo, tienen mitad. 250 y 54. Vuelven a tener mitad. 125 y 27. Ve qué interesante. 125 y 27 ya no tienen nada en común. Entonces el máximo común divisor de 500 y 108 es el producto de la columna factores. En este caso 2 por 2, que serían 4. Entonces empezamos aquí con un factor común de 4. X a la 15 y X a la 9, todas las dos tienen 15, pero tomo el exponente menor, que sería 9. Y hago 500 entre 4, 125. A 15 le quito 9, serían 6. 108 dividido entre 4 son 27. Pero X a la 9 entre X a la 9, y no queda con X. Y sin embargo, esto que está aquí, aunque ustedes no lo crean, es una suma de cubos. Porque yo puedo expresar eso con potencias 3. Entonces saco la raíz cúbica de 125, me va a dar 5. Y aquí simplemente es buscar un número que multiplicado por el número 3 me dé 6. Entonces en ese caso sería el 2. 2 por 3 son 6. Hago la raíz cúbica de 27, son 3. Entonces ya yo tengo aquí que es una suma de cubos. Y les voy a poner aquí por aparte que esa suma de cubos, de acuerdo con lo que está en el alineamiento, va a salirme como un a más b por un a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Recuerden que este trinomio aquí, a cuadrado menos a por b más b cuadrado, no factoriza, y entonces ni siquiera lo voy a intentar para factorizar. Entonces voy a ponerlo aquí como sería el 5 x a la 2 a la 3 más 3 a la 3. Mi nuevo a va a ser 5x cuadrado, mi nuevo b va a ser el número 3. Esto factorizado va a quedar como 5x al cuadrado y el b me va a quedar como un 3. Y nada más sustituyo acá en esta expresión, entonces 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado por el 3. Más el b al cuadrado sería un 3 al cuadrado. Entonces, vean que aquí tengo que desarrollar estas potencias y estos productos para ver cómo queda ese paréntesis grandote. 5x al cuadrado más 3. Entonces sería 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. X a la 2 a la 2, 2 por 2 son 4. 5 por 3 son 15. En x al cuadrado. Y 3 al cuadrado son 3 por 3, 9. Y ya tengo que entonces
la expresión 5x al cuadrado a la 3 más 3 a la 3 factorizado es todo esto que está acá. Entonces vamos a factorizarlo aquí ya completamente. Me va a quedar 4x a la 9 por un 5x al cuadrado más 3 por 25 x a la 4 menos 15 en x al cuadrado más el 9. Y para de contar. Tenemos ya ese polinomio factorizado al máximo por medio de un producto notable, en este caso una suma de cubos. ¿Vieron cómo trabajó el asunto de la fórmula notable? Profe, una consulta. Ese, bueno, donde está el 5x al cuadrado más 3, ¿eso no debería ser un 3 elevado a la 3? ¿En dónde? Para ver. Está haciendo la fórmula donde está, bueno, donde está aquí. Ajá. Aquí, esto es 5x al cuadrado a la 3 más 3 a la 3. Esto sale como un a más b. El a es lo que está dentro sin el 3, 5x cuadrado. Y el b es solamente el 3. Ah, ok, perfecto. Sí, porque me estoy devolviendo. La idea es que devolverme, no es aumentar la potencia, es devolverme y bajar las potencias. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta con este ejercicio? De mi parte no, profe. Ok. Ok, página 23 es este. Voy a guardarlo así, como la solución del ejercicio a página 23. Voy a traerme el que sigue, que es el ejercicio B. Vean este ejercicio B. Dice 16 menos y a la 4. Como tengo diferencia, podría ser una diferencia cubos, pero la desisto porque la 16 no tiene raíz cúbica exacta. Entonces 16, por ejemplo, yo lo puedo escribir como una raíz cuadrada. Es decir, como alguien al cuadrado menos alguien al cuadrado. La raíz cuadrada de 16 son 4. Y en la de y es poner un exponente aquí tal que multiplicado por este 2 de acá me dé el 4. Y ese exponente es el número 2. Teniendo eso presente, entonces simplemente lo desarrollo como la tercera fórmula notable. No sé si se acuerdan de la tercera fórmula notable o la desarrollamos aquí por aparte un momentito. Creo que mejor desarrollarla, profe. Ok. Al cuadrado menos b al cuadrado factoriza como un a menos b por un a más b, donde tenemos un 4 al cuadrado menos un y al cuadrado. Entonces esto me va a factorizar como un 4 menos un y al cuadrado, es el a menos b, por el a más b, que sería un 4 más y al cuadrado. Entonces la solución aquí me va dando, voy a escribirla más bien en este renglón de aquí abajo, me quedaría 4 menos y al cuadrado por 4 más y al cuadrado. Este primer paréntesis vuelve a darme una diferencia a cuadrados.
Veanlo aquí, cómo se vería en diferencia de cuadrados. Tendría la raíz cuadrada de 4 son 2. Y y al cuadrado di simplemente y. Y siguiendo la misma idea, el mismo patrón, a menos b, 2 menos y. Por el a más b, es decir, 2 más y. Tengo derecho entonces a sustituir el 4 menos y a la 2 por el 2 menos y por 2 más y. Porque recuerden que aquí, bueno, si yo lo pongo 2 al cuadrado menos el y al cuadrado por 4 más y al cuadrado. Este primer paréntesis lo voy a sustituir por dos paréntesis. Ya factorizado, 2 menos y 2 más y. Y tengo que mantener el 4 más y al cuadrado. Recuerden que la suma de cuadrados no existe en los números reales. Yo no lo puedo factorizar como una suma de cuadrados. No en los reales. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, ok. Voy a llevarme el ejercicio C. El ejercicio C hay que hacerlo con mucha calma porque es otro clásico de examen. ¿Por qué es un clásico de examen? Porque tengo que sospechar que aquí sí voy a tener una diferencia de cubos. Porque tengo este exponente 3. Y tengo este exponente 3. Y si yo pongo el 8 en raíz cúbica, me va a dar un resultado y es 2. Entonces aquí voy a tener x menos 1 a la 3 menos la raíz cúbica de 8 son 2. Y este x simplemente es ponerlo así para que me quede x a la 3. Y entonces vean que esta forma ahora sí es una diferencia de cubos. Voy a poner aquí por aparte la formulilla a la 3 menos b a la 3 factoriza como un a menos b por un a cuadrado más a por b más b cuadrado. Lo único es que tengo que tener cuidado de quién es el a, ¿verdad? Aquí en este caso el e del a es todo el x menos 1. Y mi b solamente es el 2x. Entonces aquí yo pongo a menos b. Mi a va a ser x menos 1. Y mi b va a ser 2x. Luego tengo mi a al cuadrado, es decir, x menos 1 al cuadrado. Luego mi a, que es x menos 1 por el 2x. Más mi b al cuadrado, en este caso que es 2x al cuadrado. Y vean que aquí puedo ir todavía simplificando más. Voy a juntar los que puedan y que sean iguales. X menos 2x son menos x. Entonces aquí quedaría menos 1. Me equivoqué el color. Este celestito. Sería menos 1 menos x. Y aquí adentro tengo que desarrollar los exponentes y el producto porque aquí va a simplificar un montón de gente. Entonces la segunda fórmula notable desarrollada sería el cuadrado del primero menos 2 por el x por el 1 serían 2x
más el 1 al cuadrado, que me daría 1. Luego 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por menos 1, menos 2x, más 2 a la 2 son 4, y x a la 2. Y vamos a mirar. Aquí incluso puedo factorizar un signo menos en el primer paréntesis, para que me quede 1 más x. Y aquí adentro se pone bonita la mejenga, porque tengo x al cuadrado, más 2x al cuadrado, más 4 en x al cuadrado. Esos son 7 en x al cuadrado. 1 más 2, 3, más 4, 7. Luego tenemos menos 12x, menos 12x, son menos 4 en x. Y el 1 dice solito, más 1. De salado le tocó. Entonces, esta expresión, x menos 1 a la 3 menos 2x a la 3, ya factorizada totalmente, es este resultado. Entonces es el que ponemos acá, menos 1 más x por 7x al cuadrado menos 4x más 1. Y para contar. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Profe, yo tenía una duda. El Dígame. resultado que da de la fórmula notable, eso es ya lo que queda. Sí, es ya lo que queda. Ok. Este que está aquí señaladito con negro, en la última línea celeste, Ajá, ese es ya el no se le hace resultado. nada más. No se le hace nada más, ya ahí no se puede hacer nada más. Ah, ok. Gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda? Está muy bien hasta ahí entonces. Vamos a traernos el ejercicio D. El ejercicio D es otro ejercicio bastante interesante, porque son 875 y 189. Si mal no recuerdo, creo que 875 es divisible entre 17, me parece. No. O sea, raíz cuadrada de 189, ¿cuánto? Ah, no tiene raíz cuadrada exacta. Vamos a mirar si esos condenados tienen raíz cúbica. 875. No. Y raíz cúbica 189. Tampoco. Vamos a ver. Una división entre 875. Vamos a ver, divisible entre 7. Ah, son divisibles entre 7. Sí. Ya me acordé de este ejercicio. Este ejercicio fue uno de un examen y el dolor de cabeza fue exactamente ese, sacar el máximo común divisor. Era entre 7. Este resultado son 125 y este otro resultado son 27. De tal manera que el máximo común divisor
de 875 y 189 es el número 7. Entonces ya yo sé que tienen un divisor común que es 7, W a la 8 y W a la 5, de la potencia menor, W a la 5. 875 dividido por 7 son 125. A 8 le quito 5, me quedan 3. 189 dividido por 7, el resultado son 27. W a la 5 entre W a la 5 y se cancelan y me queda así. Y resulta que este bichillo que está aquí adentro, entonces yo lo puedo expresar como una diferencia de cubos, porque ahora sí, 125 tiene raíz cúbica exacta, que sería 5, y W a la 3, de W a la 3. Raíz cúbica de 27 son 3. Aquí tengo la diferencia de cubos. Entonces, si yo pongo aquí la diferencia de cubos, a a la 3 menos b a la 3, me va a factorizar como un a menos b por un a al cuadrado más un a por b más b cuadrado. Entonces aquí tengo 5 w a la 3 menos un 3 a la 3. Me va a factorizar entonces como un 5w menos un 3, el a menos b, y luego ese a 5w al cuadrado más ese a 5w por el b, que es 3, más ese b, que es 3 a la 3. Y nada más es desarrollar el paréntesis grandote, a ver qué pasa. Tengo 5w menos 3. 5 al cuadrado son 5 por 5, 25. W a la 2. 5 por 3 son 15 en W. Y 3 al cuadrado, perdón, al cuadrado, jamás a la 3 aquí adentro. Nunca. Es al cuadrado la cosa. 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9. Y ahora sí. Entonces yo saco aquí que esto sería un 7 W a la 5 por el resultado de todo esto factorizado son estos dos paréntesis que están acá. Entonces serían 5 W menos 3 por 25 W a la 2 más 15W más 9. Y para de contar. Y ahora sí tenemos factorizado a ese polinomio. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. No. No, profe. Ok. ¿Qué les parece si hacemos el break? Para no dejar el siguiente ejercicio cortado. Está bien, profe. Volvemos en 15 minutos. Así nos tomamos la tacita de café para reactivarnos y volveríamos. Voy a detener la grabación para que no se me pierda esta grabación.